Estimados estudiantes, en este caso vamos a entender el término resolución alterna de conflictos, que busca las estrategias para un buen clima organizacional. Recordemos que en las organizaciones usualmente existen situaciones de conflicto y vamos a buscar mecanismos para poder resolverlo. Entonces los invito a ir estudiando paso a paso algunas estrategias para resolución de conflicto. El conflicto. Algunos autores hablan de que el conflicto sería un sinónimo de violencia e irracionalidad, pero en algunos casos son sucesos, no solo son sucesos naturales e inevitables que se pueden dar en una organización, sino que son situaciones deseables. ¿Por qué deseables? Pensaría alguien que no debería hacer esto. Busca la necesidad de cambio o innovación. O sea, despierta de alguna manera en la organización que estaba en un estado de confort una necesidad de un cambio y una innovación de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hace esto? Potenciar un desarrollo permanente de los actores principales o de las personas que son parte de esa organización. Podemos entender que los conflictos pueden ser funcionales, o sea, que pueden ser positivos para la organización. ¿Por qué? Porque estos apoyan las metas de la institución como tal. ¿Qué pasa cuando son disfuncionales o son negativas o pretenden esa parte? Existe una discrepancia y se da un boicot de las metas de la institución. Entonces vamos a tener estos dos escenarios cuando hablamos de conflicto. Podemos encontrar efectos potencialmente positivos del conflicto. ¿Qué significa esto? Que despierta sentimientos y estimula energías, fortalece sentimientos de identidad de las personas que están en la organización, eleva la capacidad de resiliencia, o sea, la capacidad que tenemos para superar las adversidades que se nos presenten. De igual forma, hay efectos destructivos del conflicto, principalmente que crea una tensión dentro de lo que es la organización y produce frustración en algún momento. Podemos hablar de los malos hábitos que existen con respecto a por qué surge un conflicto. A veces por necesidad de aprobación, la falta de confianza, el miedo al engaño, la necesidad de manipular o la necesidad de despreciar, no aceptar las diferencias. Entonces, este listado nos indica que muchas veces por un proceso de falta de autoestima o situaciones personales puede llegar a suceder. ¿Cuáles son las manifestaciones del conflicto? ¿Qué podemos esperar nosotros? Podemos esperar que se dé un combate. O sea, es una forma agresiva de afrontar los conflictos. En esta parte no se debería dar porque da la sensación de resentimiento. Puede darse la competencia. Yo gano, tú pierdes. El principio que orienta este enfoque es conseguir la máxima ganancia para uno, sin importar el costo que significa para la otra parte. También podemos tener la arrogancia. En esta forma de encarar el conflicto implica la convicción de ser superior a los demás. Podríamos utilizar la negación o aparece la negación que pretende ignorar cualquier síntoma, prefieren meter literalmente la cabeza en la arena. El ocultamiento es el intento deliberado por tapar o esconder el conflicto del cual varios tienen conciencia. Hay respuestas constructivas. También tenemos este tipo de situaciones que se asume la responsabilidad para afrontar el conflicto. O sea, tomamos la decisión de afrontar ese conflicto. Se aclara el conflicto considerando nuestra perspectiva y la parte del otro, lo que el otro piensa. El conflicto se resuelve a través de la comunicación efectiva
o empática. Son situaciones donde nosotros debemos, como organización, buscar una respuesta que sea efectiva para la organización y que pueda generar beneficios al final del resultado de la organización. En este momento nos vamos a referir a 4 alternativas de la resolución alterna de conflictos que podrían utilizarse en cualquier situación. Tenemos la persuasión, ser firmes, no agresivos, evitar el ir al choque, defender los intereses con fundamento sólido, explicitar las consecuencias de resignar nuestros intereses. También tenemos la concesión. Ahí buscamos la manera de cooperar sin esperar nada a cambio. Renunciar de buen grado, reconocer las aspiraciones del otro, empatizar o sintonizar con el otro, sentir cómo se siente el otro, explicitar las razones de nuestra concesión. En el caso de la contención, habría que conservar la calma, preguntar, explorar, buscar información, conversar sobre cómo manejar nuestra manera de conversar, escuchar, mostrar abiertamente los recursos y límites de ambas partes. Y en el caso de la colaboración, inventar opciones con la otra parte, preguntar, ¿qué le parece si? Mantener flexible ante cualquier idea nueva, escuchar y aprender del otro, evitar postergar en beneficio propio y que no beneficien a la otra parte.